tiene que ser, que usted lo entienda, ¿verdad? Si está, como decían, como una nebulosa ahí, neblina, todavía no tiene el tema definido. Dice, bueno, me cambio un poquito, dice, conviene que el tema o el título que se formule sea intrigante, de modo que despierte el deseo de conocer lo que se oculta detrás del mismo. O sea, a ver cómo lo desarrolla, porque yo quiero saber de qué va hablando, ¿no? Y si se sale del tema, deberían tener una luz roja allá atrás. Y pastor, se salió el tema. Ve lo que nos dice, observe cuán intrigantes son los títulos de ciertas novelas y películas mundanas. Debemos imitar en ello hasta cierto punto a los hijos de este siglo, que dicen que son más sagaces que los hijos de luz, porque le interesa vender, Hollywood le interesa vender. Y yo le aseguro que tiene un montón de gente pensando, dice, ¿cómo le vamos a llamar a esta película? Y hay una brainstorm, se llama, una tormenta de mental, y ahí, ¿verdad? Y esta, dice, esa es, pum, vamos a ponerla ahí, pum, vendemos taquilla completa y hace millones de dólares. En Norteamérica, en Estados Unidos, donde los temas son generalmente anunciados por medio de un cartel, lo que decía, en las afueras de las iglesias, pueden observarse muchos títulos de sermones ingeniosos, gente que inventa cosas, ¿no? El pensamiento concreto, mi obra, okay. El tema ha de ser corto, pero expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo. Cierto predicador, vea este anuncio, vea el tema que iba a anunciar, óigalo bien. Las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios que Dios permite sobre nuestros prójimos, y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. ¿Qué era el tema? A ver, no vuelvo a ver, ¿cuál era el tema? No lo pudieron captar. Bueno, algo de los juicios, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de problemática este tema? Es muy largo. No capta. Yo quisiera que me lo haga, ¿cómo era la palabra que quería saber? Condensado. Con el anuncio de tal tema, el predicador casi podía haberse ahorrado el sermón y decir, amén, vámonos ya. Pero el peligro de juicios erróneos, el peligro de juzgar equivocadamente, eso sí es un tema, ¿no? Cuando juzgamos erróneamente los juicios malos que hacemos mal por nuestra humanidad, podría ser un tema mucho mejor. Dice, más acertado para este mismo asunto, porque el tema no detalla lo que el predicador va a decir, sino que despierta interés por lo que va a decir. ¿Okay? Cuando el sermón es textual, ¿qué quiere decir eso? Un versículo. El tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. Usted tiene que extraer de ese texto su tema, sus divisiones, su conclusión, su aplicación debe estar ahí. Si no está ahí, no es textual. ¿Okay? Por eso la elección del texto es número uno. Si no, por eso dice Spurgeon, si alguien me dice dónde encuentro ese texto, él le contesta, pídaselo a Dios. Okay. Interesante. Vea, vamos a ver unos dos de estos. Es el ejemplo de Romanos 12:2, perdón, dice el pasaje que habla de que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Creo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Dice, cuando es para un sermón expositivo, o sea, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre un asunto del pasaje que sea la clave y base de la historia a su aplicación. En el caso de Romanos 2:2, el tema sería alistados contra lo que nos rodea, ¿verdad? Porque está hablando de ¿qué? De que debemos mantener nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos cautivos en Cristo y tener cuidado de lo que nos rodea. Dice, no os conforméis a ¿qué? A este mundo. Entonces,
podría decir, alistados o preparados contra lo que nos rodea, el peligro que nos rodea, ¿no? El ejemplo de Juan 9:25 es el ciego de nacimiento. Este tema lo hemos leído, ¿verdad? Juan 9, del que se encontró el Señor un ciego y le echó saliva con lodo en los ojos, y vinieron los papás y lo echaron de la sinagoga, y un lío ahí, ¿no? Y después se encuentra al ciego, porque al ciego lo echaron, ¿no? Ahora, la confesión de 9:25 es que el ciego dice: yo solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora. Ese es el versículo para esta predicación. Ahora, ¿cuál sería la confesión? ¿Cuál sería hay dos temas aquí, o títulos. La historia del ciego es muy amplia, pero ¿qué tal la confesión del ciego? La historia del ciego es toda la historia, pero ¿qué confiesa él? ¿Que era ciego? Yo no sé si es pecador o no, le dice ahí, pero yo sé que era ciego, ahora ve. Vean el otro ejemplo es la del hijo pródigo, ¿verdad? En el Lucas 15, ahí hay un 7, agréguele un 1, es 15:17. Dice ahí que el hijo pródigo tuvo hambre, ¿verdad? Tenía hambre, y dándole de comer a los puercos, las algarrobas, dice que ni siquiera podía comer de eso, ¿no? Él tenía mucha hambre. Si le ponemos el tema el hambre del alma, sería más adecuado que el hambre del hijo pródigo. Porque piense por un momento que esta historia que cuenta Jesús es parte de una triada, ¿no? Está la moneda de la mujer que barrió, está la oveja. Bueno, la oveja primero, luego la moneda, y luego el hijo, ¿no? Que se pierde, vive perdidamente. La moneda vale bastante, la oveja vale, pero no vale más que un hijo, ¿verdad? Ahora, el muchacho, la historia que Jesús da es cómo Dios se mueve en el corazón de este joven, de manera que no es solo hambre física, que es lo que él llega a descubrir, una necesidad de Dios. Dice: ¿por qué he pecado contra qué? Contra mi padre, y contra el cielo, y contra Dios. Iré a mi padre, le diré: no soy digno de ser tu hijo. Hay más que una satisfacción, no solo la vaca gorda que matan porque hacen fiesta, y él ya no decían algarrobas, pero ese joven fue transformado en el área espiritual de su vida. Entonces, el hambre del alma. Y acuérdense que el principal motivo que él se fue era porque quería vivir perdidamente, una vida mundana, y después vivir arrepentido. Entonces, buscar que el tema calce mejor con el tema, ¿no? Con el pasaje, el hambre del alma. Muy bien. Hay varios ejemplos, estos sintéticos se desarrollan del tema la dádiva de Dios a nosotros y la nuestra a Él, en Tito 2:14. Es lo que nosotros damos. Dice que Tito 2:14, Dios nos liberó a través de Cristo para que nosotros seamos alabanza para Él, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos da y qué es lo que nosotros damos? No sé si lo buscó, pero el tentado pecador y el tentado salvador, ese pasaje hebreo dice que Él fue tentado en todo y sabe librar de la tentación a los que somos tentados. Entonces, el tentador que libra al tentado pecador y el tentado salvador, si Él lo pudo superar, también lo va a ayudar a nosotros. Entonces, ahí Isaías 12:3, la fuente de salud, y Job 22:2, y Juan 6:58, que hablé el domingo. No sé si están interesados en mi predicación, pero no sé, lo estoy dando todas las semanas, ¿no? El pasaje de San Juan 6 es un pasaje largo, tiene 72 versículos, creo. Empieza con la alimentación de los 5,000, la caminada en el mar. Jesús cruza el mar, allá ellos se claman en el mar, luego lo siguen y le piden un milagro, quieren más pan, ¿no? Entonces Jesús le dice: el pan que yo les doy es pan de vida eterna, es mi carne y mi sangre. Y entonces dice que la mayoría o todos los discípulos que se fueron, y se vuelve, le quedan solo 12, ¿no? Qué fracaso el predicador, ¿no? Jesús no invite a la iglesia suya porque le va a correr a la gente, ¿no? Y
sí, ¿verdad? Tenían multitud, 5,000, y la mujer y todos llegaron ahí buscando pan de gratis. Y cuando les predica el pan de vida eterna, dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Se le van todos, toda la gente se escandaliza de él, hasta los judíos. Y se vuelve a los 12 y dice: y ustedes también se quieren ir, queréis ir vosotros también. Y Simón Pedro, inspirado por Dios, porque es la misma confesión que le hace cuando él les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerda? Dice: uno le dice que eres Juan el Bautista, Isaías, Elías, no sé qué. Y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes la palabra de vida. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa predicación fue la del domingo y muy bonita, porque el tema es: ¿a dónde iremos? ¿A dónde va a ir usted? ¿Dónde está la fuente que suple su necesidad? Y Simón Pedro dice: tú eres el único que das ese pan de vida eterna. Muy bien. El resto, el par de hojitas, ustedes creo que la han leído, cómo se desarrolla el tema, algunas buenas palabras de Spurgeon y otros grandes predicadores a los cuales les aconsejo leer. Paradójico. ¿Qué es una paradoja? Jesús usó mucho las paradojas. Una paradoja es: el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Humillarse. Ajá. El que quiera los primeros serán. Es como el reino de Dios es. El mundo está al revés. No es que el reino de Dios está al revés. ¿Qué dice el mundo? El que quiera ser el más grande, ¿qué tiene que hacer? Ponerse por encima de los demás. Pero el reino de Dios es el orden de Dios. Y Jesús dice: el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el siervo. El que quiera salvar su vida, la va a tener que perder. El que la quiera salvar, la perderá. Eso es una paradoja que en nuestra mente no tiene sentido. Es al revés, dice: no, ¿cómo? Si yo quiero salvar mi vida, no la voy a perder. No, Jesús dice que así es. Entonces, mucha gente dice: no, es que la Biblia está al revés. No, el mundo está al revés, Dios está correcto. Por eso aparece ahí, pastora, en la página del 36, por ejemplo, deberes que resultan privilegios. ¿Verdad que no? Un deber no es un privilegio, es una obligación. Pero cuando el deber es un privilegio, eso es una paradoja. Por ejemplo, el deber de servir a Dios es un privilegio, ¿o no? La religión sin hacer la voluntad de Dios, la eficacia de virtudes pasivas, luz, el resultado de la vida, el gozo de la abnegación, maravilla en sitio peligroso, lo incomprensible y el testimonio que se son. Hay muchas paradojas, sobre todo cuando usted lee los evangelios. Jesús usa mucho el tema paradójico, porque Él nos está hablando en casi todas las veces que Él predica. Él dice: porque el reino de los cielos es, y nos dice una paradoja. Muy bien, hasta ahí termina la clase. Ya la hora se me pasaron 5 minutos y vamos a orar para ser despedidos y luego le doy la